Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y de corazón espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo mucho acerca del maravilloso mundo de la psicología. Vamos a tratar el tema de los trastornos de la comunicación, ¿verdad? Qué importante es comunicarnos. Como seres sociales por naturaleza, debemos tener esta función presente casi que en cada momento de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando hay dificultades y hay deficiencias en esta función tan importante para el ser humano? Es lo que vamos a hablar hoy. Existen deterioros en el habla, en el lenguaje y en la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando decimos el habla, nos estamos refiriendo a la producción de sonidos que implican la articulación, la voz, la fluidez y la capacidad de resonancia del individuo. Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos a la forma como lo hacemos. Si lo vamos a hacer con la palabra hablada, con la palabra escrita, por medio del lenguaje de señas o por imágenes, ¿verdad? Y cuando hablamos de la comunicación, estamos refiriéndonos al comportamiento, sea verbal o no verbal, sea intencional o no intencional, pero que ejerce una influencia en las ideas, los pensamientos y el comportamiento de otro individuo. ¿Ok? Vamos a pasar a hablar acerca del trastorno del lenguaje, que hace parte de los tipos de trastornos de la comunicación. En el trastorno del lenguaje evidenciamos una dificultad en la producción y en el uso. Esta dificultad debe ser persistente. La dificultad en la producción y el uso del lenguaje en todas sus modalidades. ¿Cuáles son las modalidades? Las que mencionábamos ahorita: palabra hablada, palabra escrita, señas u otro. Esto incluye un vocabulario reducido, ¿sí? O sea, poco conocimiento y por ende poco uso de palabras, ¿ok? También una estructura gramatical limitada. Quiere decir que la estructura gramatical es la ubicación que le damos a las palabras y sus terminaciones para unir frases. Esto se encuentra de manera limitada. Y un deterioro en el discurso. El discurso ya es un poco más complejo porque es una unión de frases que nos permite contar un suceso, contar una historia o entablar una conversación. Otro criterio es que el desarrollo del lenguaje está notoriamente por debajo en comparación a la edad. Esto quiere decir que no es que todos tengamos que hacer las mismas cosas en los mismos tiempos, ¿verdad? Todos somos seres humanos diferentes, independientes, únicos, pero existen unos parámetros que nos indican qué debemos estar haciendo, qué logros debemos estar alcanzando a nivel cognitivo y de habilidades y de capacidades dependiendo de la etapa del desarrollo en la que estamos. Entonces esto se ve un poco desfasado. Y como último criterio, que todo esto que les he mencionado se dé en las primeras etapas del desarrollo. Okay. Vamos a hablar de las capacidades expresivas y receptivas. Cuando digo capacidad expresiva, me estoy refiriendo a la producción de señales, ya sean gestuales, verbales o no verbales, o habladas o vocales. ¿Okay? Y cuando hablamos de la receptiva, me refiero a eso que puedo hacer al recibir y comprender el contenido de un mensaje lingüístico. A la hora de evaluar el lenguaje, debemos tener en cuenta las capacidades expresivas y receptivas, pero también tenemos que tener muy en cuenta que una persona que tenga una capacidad expresiva notablemente afectada puede tener una muy buena capacidad receptiva. ¿Okay? Entonces ya sabemos cómo se llama el trastorno, ya sabemos sus características y ahora vamos a ver las recomendaciones. Yo te recomiendo primero que todo tener en cuenta los antecedentes de la persona, familiares, incluyendo los antecedentes familiares. Que seamos como adultos y como padres muy observadores con nuestros hijos, ¿sí? Desde que nacen. Si vemos que una de estas características están presentes, inmediatamente buscar ayuda profesional para que los especialistas pertinentes en el caso nos programen un tratamiento, ¿sí? Dentro de este tratamiento deben haber un grupo de terapias. Entonces mi recomendación es que estas terapias se hagan en el momento del espacio que se apartó para la terapia con el profesional, pero también se dé una continuidad de esa práctica en casa,
¿sí? Aunque se saque un espacio del día para hacer esa ejercitación y esa práctica de la terapia, ¿ok? Debemos tener en cuenta que tenemos que observar a nuestros niños y a las personas en todos sus ambientes, en todos los contextos. Un niño que tiene una excelente fluidez verbal en el hogar, con sus seres de confianza, en la comodidad de su hogar, y que en el colegio tal vez su lenguaje es limitado, entonces ya estamos hablando de otro tipo de situación que no tiene nada que ver con trastornos de lenguaje. Pero si los trastornos y las dificultades se dan en la casa, en el colegio, en el trabajo y en todos los ambientes, en todos los escenarios, podemos hablar de un trastorno del lenguaje, ¿ok? Vamos desde bebé, vamos a empezar a hablar muy claro, vamos a llamar a las cosas por su nombre, vamos a evitar los diminutivos, vamos a estimularlos mucho con canciones, videos, cuentos, programas que sean de su agrado, y siempre estar como haciendo que ellos repitan con nosotros color rojo, azul, casa, sol, luna, estrella, ¿sí? De modo que se vuelva una actividad chévere, creativa, pero sin darse cuenta están trabajando su dificultad del lenguaje, ¿ok? Vamos a escolarizarlo si es posible, si su condición, si la condición de la persona permite escolarizarlo. Es maravilloso porque los niños con sus pares siempre intentan como estar, como la palabra lo dice, a la par, ¿verdad? Entonces, esto permite que si los demás niños hablan muy fluido y tienen una gran capacidad de lenguaje, pues este niño con esta dificultad va a querer alcanzar ese logro para no quedarse atrasito, sino alcanzar a sus amiguitos. Entonces esto es maravillosamente estimulante para ellos. Vamos a apoyarlos mucho desde casa, vamos a generar personas fuertes en autoestima, seguras, personalidades seguras y confiadas, que se acepten y se amen tal y como son, porque para nadie es un secreto que al enfrentarnos a la sociedad encontramos bastante crueldad, ¿verdad? Son bastante duros a la hora de señalar y criticar. Pero un ser humano que es bien formado desde la familia, con unos cimientos y unas bases bien fuertes y bien claras, se puede estar totalmente preparado para enfrentar la sociedad, ¿ok? Vamos a ser muy pacientes y amorosos, porque a veces las dificultades del lenguaje son muy profundas, que incluso impide que una persona exprese una necesidad, ¿sí? Entonces, si es el caso y no entendemos lo que nos están diciendo, vamos a evitar, vamos a evitar reírnos, vamos a evitar los apodos, vamos a evitar las etiquetas y vamos a evitar desesperarnos y coger rabia, ¿sí? No vamos a decir, ¿cómo? No te entiendo, repite, levanta la voz. No, porque entonces nosotros nos desesperamos y lo que hacemos es ejercer una influencia negativa sobre la persona, que no tenemos ni la menor idea de cómo se está esforzando para tratar de comunicarnos algo, y lo que hacemos es generar un bloqueo y una frustración, ¿ok? Y vamos a tratar también, cuando sabemos que hay una capacidad lingüística y de pronto el niño apenas está empezando a hablar y tiene una necesidad de tomar agua, pero no sabe decir la palabra agua, pero ya asoció que el agua está en la nevera, ¿verdad? Entonces va y le dice al adulto y señala la nevera, y si el adulto le entiende y va y abre la nevera, le sirve su vaso de agua y sacia su necesidad de sed, entonces el niño se va a acomodar y se va a habituar simplemente a señalar y va a evitar esforzarse por decir la palabra. Entonces siempre tratar de mirarlos, hablarles con amor, con paciencia, y tratar de siempre la estimulación a que digan la palabra, y elogiar y premiar las intenciones que estén relacionadas con esa palabra, ¿ok? Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones. Por el día de hoy llegamos al final del video. Te doy las gracias por acompañarme hasta aquí. No se te olvide darle like, no se te olvide suscribirte si eres nuevo, activa la campanita. Espero que sea útil para ti o para un familiar o para las personas que conozcas, así que compártalo para que este tipo de videos educativos puedan llegar a todas las partes del mundo. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Besito. Chao.